Mis correlones, estoy de vuelta en el circuito de Brands Hatch, en la clase destacada semanal a bordo del Ginetta Junior G40. ¿Se acuerdan que la primera vez que visité este circuito me arruinaron la carrera? Y voy por la parte interna de la trazada, y Santi se impacta conmigo, me empuja y me arrastra fuera del circuito de manera sucia, un personaje que tuve que reportar. Estoy iniciando en la quinta plaza de la parrilla y voy a ver si me puedo meter en la pelea del podio. Vamos a entrar en el primer corte, ya se me viene aquí por la parte interna Pur Scotty y tengo que aprovechar el rebufo para que no se me vayan a escapar los líderes. Así que también hay que manejar las cosas con inteligencia. Entramos en el primer corte, luego la recta de las emociones. Ya sabes que este circuito es bastante complicado, es un circuito estrecho y las curvas son bastante complicadas. Hay que entrar con buen impulso, con momentum. Entro allí en el medio entre estos dos coches y logro hacer adelantamientos simultáneos. Ahora estoy a un costado de Val Dou V2, que estaba liderando la carrera hasta hace poco. Consigo un poquito más de aceleración y me escapo por el carril derecho. Pero muy pronto me señala la flecha de proximidad que el compañero Chaudhar Z34 está consiguiendo más velocidad final y me logra adelantar sin mayor problema. Ahora soy yo el que me quedo en la estela y tengo que también aprovechar ahí el rebufo para que no se me escape y así tener alguna posibilidad de recuperar el primer lugar, el primer puesto. Entramos allí en la salida de esa curva que es bastante complicada. Chaudhar trata de cerrarme ahí los espacios, pero frena y lo sorprendo allí por encima del piano, respetando los espacios. Y también fue muy profesional de su parte porque también disminuyó para darme el acceso porque ya le había ganado la posición. Qué bueno, ¿no? La verdad es que conseguir pilotos como Chaudhar no es tan sencillo, no es tan fácil. Ahora sí, entramos en la recta de las emociones, luego de librarnos de esa curva larga, que viene siendo la curva más larga y en ascenso que tiene el circuito. Son apenas 4 vueltas y regresa Chaudhar aprovechando también el rebufo para hacer el adelantamiento por la parte interna. Se repite la estrategia, me hizo lo mismo que le hice yo en la curva previa. Así que entramos en el corte, luego de la recta de emociones y nuevamente me meto por la parte interna. Qué buena pelea. Muy efectiva y muy limpia hasta ahora. Esto sí vale la pena ver, esto sí vale la pena disfrutar cuando te consigues con pilotos con esta calidad, que son capaces de aguantarse, que son capaces de darte el acceso, los espacios cuando hace falta, sin movimientos agresivos. No se trata de ganar, se trata de hacer una carrera ética, una carrera que realmente sea profesional, que al final cuando cruces la meta te sientas satisfecho con tu participación. Y seguimos avanzando y Chaudhar, aprovechando ahí el rebufo, se acerca, me mostró la trompa, pero frenó un poco. Allí hubo un pequeño contacto, nada grave, es producto del mismo carril, de la misma búsqueda de la trazada, que no es tarea sencilla. Y recuerda también que aquí los coches tienen tendencia a deslizarse mucho, Así que ya estamos finalizando la segunda vuelta y por ahora estoy sacando una pequeña ventaja a Chaudhar de 400 milésimas, pero no sé si podré sostener este ritmo. Que por cierto, si todavía no te has dado cuenta, en esta clase se pueden hacer todas las carreras con el compuesto de neumáticos blandos. Así que ten eso presente, que eso te da una ventaja significativa en la adherencia del coche para hacer las carreras y conseguir así un buen rendimiento. Regresa Chaudhar aprovechando el rebufo, está esperando el momento exacto para poder adelantar. Está siendo muy inteligente. Él sabe que si se mantiene conservador, él puede aprovechar ya en la última etapa, en la última vuelta, él puede aprovechar para tratar de presionarme, que como siempre pasa, ya cuando estamos finalizando la carrera, es donde aumenta la presión, aumenta la adrenalina y somos todos más propensos a cometer errores o a perder ritmo. Así que nuevamente Chaudhar se mantiene allí al margen a 700 milésimas. También es verdad que allí conseguí buena velocidad en esas dos curvas. Vamos a ver qué pasa luego. Voy a adelantar un poco más. Ok, ya estamos por terminar la penúltima vuelta y Chaudhar consigue buena velocidad. Se va por un costado, se va desde arriba. Allí nos damos un pequeño empujón, pero nada grave, nada que pueda afectar la experiencia de los dos y nos libramos de las penalizaciones.
Ahora Chaudhar tiene la ventaja, tiene el liderazgo de la carrera. ¡Qué barbaridad! Y ahora sí, él va a tratar de marcar el ritmo. Ahora estoy aprovechando ligeramente su estela, estoy consiguiendo un plus de velocidad, pero no sé si será suficiente para sorprenderlo en el corte. Allí es mi responsabilidad, ahí perdí estabilidad y tuve que derrapar para no empujarlo y sacarlo fuera del circuito. Así que bueno, pude controlar afortunadamente y no quedé tan afectado. Y vamos a ver si tengo otro chance. Ya se está poniendo difícil porque sin duda Chaudhar ahora tiene la ventaja. Y en esta etapa, en este punto del circuito, cualquier error puede significar el fracaso total de la carrera. Vamos a ver, ahí me estoy acercando bastante, pero se me desliza ligeramente la goma trasera. Allí perdí mucho ritmo, la verdad, y se está escapando. ¿Lo ven? Se nota como ya me está sacando medio carro en velocidad final. Qué bueno, Chaudhar, la verdad es que me encantó la experiencia. Ha sido una carrera muy profesional y muy divertida desde el inicio. Así sí provoca poder jugar. Ahí logré acercarme ligeramente porque creo que Chaudhar frenó mucho, Parece que voy a tener alguna posibilidad. Uy, ahí me salgo de los límites de la pista. Pero me perdonan. No tengo penalización. Ahora sí, los dos coches están muy ligeros y se nota. Y ahí se le deslizó Chaudhar. Entró en cuarta, Allí no bajó suficiente velocidad. Entró directo en cuarta, arriesgándose incluso a salirse del asfalto, pero le salió bien. Y definitivamente ya con esa maniobra sí podemos sellar, a no ser que se equivoque acá, que lo dudo mucho. Sin duda lo logró. Qué bueno, Fue arriesgado, pero consiguió dominar la posición en el cierre de la carrera. Fue muy inteligente. Terminamos después de 7 minutos de contienda desde el inicio, y los dos marcamos tiempos muy competitivos, 1:43.580 y 1:43.836 milésimas. Fuimos los dos únicos pilotos en hacer esos tiempos de vuelta. También la tercera posición también estaba girando en 1:43. Y aproveché para enviarle un mensaje de felicitaciones por la buena carrera. Y también regresé al circuito de Watkins Glen porque, si ustedes se acuerdan, esta carrera también me la arruinó el mismo piloto que tuve que reportar. Otra cosa también que me favoreció es que apenas somos 5 corredores en la parrilla. Eso también aumenta mis chances de poderme meter en la pelea y tal vez ganar la carrera. Así que vamos a empezar allí con pie firme. Voy a lo más alto para dar cierto espacio. Tengo que entrar con buena velocidad en el corte de la curva. Y aquí viene Kerklen 9404 a empujarme, lamentablemente. Allí sí no tuve mucha suerte, pero pude librarme allí del conflicto y seguir avanzando. Ahora me estoy metiendo en la estela de H. Santos 1983, que se está peleando allí con el corredor FLC MX5 Racing. Mira cómo van los dos alineados allí en la recta. Esta es la etapa definitoria, Aquí hay que conseguir buen ritmo, sí o sí. Porque si no, vas a quedar muy relegado, como le está pasando a Kerklen, que está ya a 3 segundos por detrás. Ahí se desliza el coche justo en la salida de la chicana de H. Santos y perdió muchísimo ritmo, perdió mucha velocidad y me ha acercado bastante. Ahí le doy un pequeño roce en la parte posterior, me meto en lo más profundo de la curva, en la salida, para conseguir allí buena velocidad. Ese roce me quitó algo de rendimiento y ya lo está aprovechando el compañero FLC. Se va en un costado para sorprenderme en el siguiente corte, en el siguiente giro. Vamos a saber si lo logra. No, se quedó sin espacio y yo conseguí buen ritmo y buena tracción, dejándolo atrás sin mayor problema, Y voy a dejar en la descripción los detalles de esta configuración. En estos coches, en definitiva, el compuesto de neumáticos de carrera es lo que marca una gran diferencia. Sin importar lo que hagas, es necesario que el Ginetta Junior tenga neumáticos de carrera, específicamente el compuesto de neumáticos blandos, para poder marcar ritmo. Y voy a dejar entonces allí los detalles, que no son tan distintos a la configuración que compartí con ustedes en el primer video, pero vale la pena. Y efectivamente, correlones, entro en la recta de las emociones con muy buen ritmo, sacándole más de 3 segundos y medio a la segunda posición. Y con eso me llevo la victoria después de 7 minutos
estando casi en solitario desde el inicio de la carrera, escalando 4 posiciones, con el mejor tiempo del circuito, 1:27.648 milésimas. Y lo mejor fue que hice todo el recorrido sin penalizaciones.